Casi puede decirse que de ahí viene la tradición moderna de esta gran interacción entre ciencia del ambiente o de la tierra y los gobiernos. Por supuesto, de antes viene la de la salud, la de la agricultura, la de la pesca, pero la de la parte ambiental, digamos que sus orígenes estarían más o menos ubicados ahí. Lo que tenemos ahora, actualmente, como está organizado, es a través de un panel intergubernamental en donde participan más de 2.000 científicos, de acuerdo al reporte ha llegado a haber hasta 3.000, y son mucho más los estudios que se analizan y que se integran para conformarlo, pero pues está basado en tres grandes capítulos y un reporte de síntesis que el domingo pasado se acaba de liberar. Por comentarles algo, la última reunión para liberar este reporte, las negociaciones eran, todos los días acababan las sesiones a la 1 de la mañana, empezaban a las 9, a las 8, el sábado acabó a las 5 de la mañana la sesión, se dio tiempo de dormir unas 2 o 3 horas y se regresó a terminarlo y hasta el domingo se pudo sacar por las discusiones que había entre los países. Y hay una fuerte discusión porque, aunque el IPCC es un organismo de científicos, se están cada vez más reproduciendo las discusiones que se dan en otros foros sobre las negociaciones. Aquí había una posición en particular de Arabia Saudita que no quería que se dijera que el dióxido de carbono provenía sobre todo de las emisiones de petróleo, y porque no dijera eso el reporte y porque los científicos decían que lo tenían que decir, fue una discusión tremenda. O sea, no está nada fácil. En todo este reporte tenemos 22 autores mexicanos participantes, por eso hemos saludado con mucho gusto que se esté haciendo el reporte mexicano de cambio climático, porque nos dimos cuenta que no se refleja todo lo que se está haciendo en el país en estos reportes por causas, puede ser que porque no haya suficiente gente, en fin, algo sucede. El AXIDE, por favor. El quinto reporte, voy a pasar rápido sobre los hallazgos, ustedes lo saben, hay un 0.85 de grado en promedio global de más, el AXIDE. Hay varias proyecciones, se sabe cómo van estas proyecciones con alguna claridad, pero hay estudios que está todo el tiempo esto cambiando. Quiero hacer nada más hincapié, la sigue, en que hay cosas que se sabe con una cierta certidumbre, se tienen mediciones, desde que se tienen mediciones, desde que se pueden tener instrumentos adecuados, hay algunas cifras que se tienen con mucho más certeza que otras, pero tenemos, una evolución clara de la ciencia del cambio climático. Esta información, realmente quien lo plantea que es una ciencia que ya está establecida, que todo, la verdad está conformada por muchas otras ciencias que están encontrando cómo hacer para hacer sinergias, para que unas disciplinas con otras puedan empatar y puedan interpretarse adecuadamente incluso a veces hasta diferencias de escalas, para cómo analizar lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Esta es una gráfica que esta es una imagen que yo pasaba todavía a principio de año, donde está este cálculo del proyecto global de carbono, la sigue, y hace unos meses ya la cambiaron y ya tienen otros números, ya calculan otra distribución de cómo está el destino de las emisiones antropogénicas, y esto sucede en unos meses. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que tenemos que estar conscientes que efectivamente es una ciencia que está en desarrollo, y sobre todo lo que está en desarrollo es cómo se interpreta, cómo se ligan datos de una naturaleza con otros, y que eso es lo que además tiene que permitir tomar decisiones. La sigue. Por otra parte, no es lo mismo el que tengamos una cierta certeza sobre algunos puntos, por eso estas denominaciones del IPCC
un poco cierto, con confiabilidad, con más, o sea, todo esto que usan el likely, el no likely, son muy cautos porque hay cosas que efectivamente no las sabemos y hay otras que sí sabemos que tienen una incertidumbre muy grande. La que sigue, por favor. Si estamos hablando de escenarios y nos damos cuenta que tenemos escenarios como estos que van de 0.9 de grado de aumentos hasta 5.4 de acuerdo a diferentes escenarios que se pongan tanto de emisiones como de desarrollo económico y social, sobre todo desarrollo económico y de tecnologías. Bueno, pues hay dentro de toda esta incertidumbre, dentro de todo esto que sabemos que sería malas decisiones porque puede ser muy tarde. Y esto es un panorama nuevo incluso para los científicos, porque en un campo, bueno, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la ciencia económica, están un poco más acostumbrados a estas incertidumbres. En el campo de las ciencias exactas nos gustaban más las respuestas claras, concretas, que no había por dónde irse. En este caso no es así. No las tenemos, dependen de muchas otras cosas que están fuera de nuestros campos de estudio, y entonces esto siempre tiene que ser tomado en cuenta. ¿La que sigue? Bueno, aquí viene también otra cosa y es la geopolítica, porque ¿qué ocurre con este problema? Sabemos que está determinado en un porcentaje muy grande por las emisiones de las actividades humanas, pero estas están diferenciadas y se pueden representar de acuerdo a los distintos intereses. Aquí, por ejemplo, están los 4 emisores más grandes que cubren el 58% de las emisiones globales. ¿La que sigue? Y que si los vemos per cápita cambia la distribución, pero están perfectamente identificados. ¿La que sigue? Otra cuestión es que dentro de esta incertidumbre, dentro de esta conciencia de quiénes emiten, quiénes no emiten, se ha tratado de ir haciendo acuerdos internacionales en los que los países, no todos, como ustedes saben, pero un grupo de países se ha llegado a comprometer, como con el protocolo de Kioto, a reducir las emisiones. Pero, ¿qué es lo que resulta? Que los países que se comprometieron, sobre todo los de la Comunidad Europea marcadamente, han cumplido con esta reducción de emisiones, pero al mismo tiempo en el mundo, desde que se firmó el primer protocolo, la primera ratificación del protocolo de Kioto, las tasas de incremento de CO2 se duplicaron. Y a tal punto que hemos alcanzado en este año, se alcanzó en abril y mayo, se alcanzó ya una concentración de 400, que por suerte no ha estado estable, ya bajó, pero se está muy cerca de llegar a puntos de no retorno en muchos procesos que tienen que ver con la temperatura, con la humedad, con la precipitación. ¿La que sigue? También está en cómo atribuimos quién tiene esas, para los acuerdos internacionales, cómo decimos quién es el que debe de cargar con los gastos de la disminución de emisiones. Por ejemplo, esta es una gráfica interesante en donde se ve que dónde está la producción, dónde se están haciendo muchas emisiones en la actualidad y en dónde se están consumiendo los productos. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que lo consume? ¿El que lo emite? ¿Quién debe de pagar? ¿Cómo se debe de reducir? Esto es lo que está ahora en las discusiones a nivel internacional, a las que tiene que asistir nuestro gobierno con una posición. Y no se puede asistir a estas cosas solamente con posiciones ni ideológicas ni de esto, sino que hay que ir con conocimiento también. Y por eso tenemos también que conocer qué es lo que está pasando en nuestro país y en nuestra región. La que sigue. Está aquí otra también, dónde está la extracción y dónde está el consumo de bienes y servicios. Bueno, la que sigue. Y bueno, aquí hay también, por ejemplo, algunos escenarios que se han tratado de hacer muy basados en cuestiones, en adelantos científicos, en estudios sobre bioenergía, con captura de carbono y de almacenamiento y captura de carbono, pero la que sigue. Está claro que todavía no tenemos
una estrategia ni general ni que satisfaga todavía esto. A mí me interesaba hacerles hincapié en este círculo para el resto de la plática ya sobre lo de México. Y es que lo que está muy claro es que los potenciales tecnológicos, los potenciales de sostenibilidad o de sustentabilidad, la dinámica del ciclo de carbono que tenemos que ver mucho desde la parte científica y tecnológica, tiene que estar retroalimentando y retroalimentándose de una política de ciencia y tecnología, de una política de desarrollo tecnológico, de una organización institucional y de una organización de la economía que permita ciertas cosas. Por ejemplo, yo me preguntaba hace poco de tiempo, cuando estaban inaugurando, tal vez leyeron toda la noticia, que estuvo aquí el primer ministro de Corea para inaugurar una planta, la mayor planta que van a tener en el mundo de coches. Decía, bueno, justo estamos planeando la disminución de emisiones por parte de vehículos y al mismo tiempo con nuestra economía instalamos aquí una planta que va a ser la mayor productora de coches. Esto no tendríamos que ligar un poco una política con otra, no tendríamos que al menos tratar de que los coches que se van a producir aquí sean de cierto tipo o que produzcan una cierta cantidad de transporte público para nuestro país o para la región, que es la que se necesita. En fin, allá hay cosas que se necesitan proponer. Evidentemente hay cuestiones que se tienen que decidir de manera de política, con política económica, pero la que sigue, por favor. Bueno, un poco la idea de estar tratando de que se involucren más en países como México, la comunidad científica y tecnológica a esto, es que también estamos convencidos de que puede ser que en un momento dado las decisiones, bueno, casi nunca las podemos tomar nosotros, pero si está en conocimiento es diferente. Entonces ahí sí se pueden empujar políticas cuando se sabe exactamente hacia dónde se quiere ir. No necesariamente se van a tomar, pero es peor si ni siquiera tenemos el conocimiento base para hacerlo cuando se requiere. Aquí, por ejemplo, México contribuye con el 1.4 de las emisiones globales. Este número a veces cambia del 12, entre el 11 y el 13, se va teniendo, pero suena muy fuerte decir que estamos en el 12º lugar. Sin embargo, los 10 primeros son los que emiten más del 70%. Entonces, es realmente relativo. ¿La que sigue? Entonces, cuando uno se plantea cuáles son las medidas que le tocan a México tomar en términos éticos, en términos de solidaridad internacional, pero también en términos realistas de qué es a lo que podemos contribuir, bueno, por un lado, tenemos que aceptar que lo que está pasando nos influye. Lo que está pasando, somos parte de eso. Sabemos que los peligros o los riesgos que nos acechan tienen que ver no solamente con el clima, que es una parte, sino también en cómo hemos organizado nuestra sociedad. La verdad es que la mayor parte de estos desastres tienen una construcción social aquí que no podemos ignorar, que tenemos que, a la hora que se está analizando, también tomarlo en cuenta. ¿La sigue? Dale más, otro más, creo que otro más. Y que además no solamente son problemas científicos, porque además tenemos que ver cómo aplicar la economía a muchas de las actividades que nos pueden ayudar y cómo convencer a otras áreas de toma de decisión que hay que invertir en esto. Entonces, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la economía misma que se ve afectada o que se ven afectadas muchas de las actividades. Y nos damos cuenta que los costos globales de adaptación tendrían que estar más considerados cuando se calcula cuánto se va a invertir en este tipo de actividades. ¿Sí? Bueno, dentro de todo este panorama, en el mundo entero, como les decía, ya de esto no es que sigue, se ha tratado de hacer una estructura institucional que pueda responder a esto. Ya para los problemas ambientales, en cuyo grupo se incluye el cambio climático, había
una organización especial, se han creado ministerios, secretarías en todo el mundo. Aquí, y para hablar, y para terminar con el punto de vulnerabilidad climática, que por esto debería estar antes de este entero, pero en México, por ejemplo, para hablar de cómo se conjugan los desastres, la vulnerabilidad y la organización gubernamental, desde hace 15 años, 9 de cada 10 desastres naturales en México son de tipo hidrometeorológico. Estos son los millones de dólares, en lo que sigue. Y sin embargo, las dos grandes fuentes que tenemos a nivel institucional para enfrentar esto, que son el Fondo de Prevención de Desastres y el Fondo para la Reconstrucción, después de que ya hubo un desastre, tienen una diferencia entre sí. El de reconstrucción es 37 veces más alto que el de prevención. La pregunta surge inmediatamente: ¿qué pasaría con esto si esto se aumentara un poco más? Si tuviéramos un poco más, ahí están los de pesca, están muchos de salud, que tejiendo las redes necesarias, entre todos se pueden tener los conocimientos suficientes para la toma de decisiones. En el caso que nos compete a nosotros, estarían varias, pero en el centro, de acuerdo a la legislación, con respecto a cambio climático, estaría en el accidente. Entonces, bueno, la ley general tiene metas de reducción de gases de efecto invernadero que son metas muy ambiciosas, que van al 30% de disminución, o sea, disminuir 288 millones de toneladas para el 2020 y para el 2050 el 50%, reducir el 50% de las emisiones respecto al año 2000. Esto evidentemente son metas ultra ambiciosas de las que se pusieron en la ley tal cual la que sigue. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, también prevista en la ley, entonces da la visión a 10, 20 y 40 años, tratando de ver cómo se va a llegar a esto que se está proponiendo, y establece las prioridades nacionales. La que sigue. Bueno, aquí está la que sigue, no el Programa Especial de Cambio Climático, que como les decía, los programas en términos jerárquicos de la administración son los que, de las leyes federales, tienen que ver con los programas de cada administración. En este hubo solamente uno anterior, que fue en 2008, pero este programa especial que se acaba de publicar tiene como característica, yo diría, destacable el que son los compromisos que tiene la Administración Pública Federal de reducción. Es solo Administración Pública Federal, o sea, es mucho menos de lo que tenemos que hacer, pero esto es lo que hace, lo que se compromete la Administración. Y esto se hizo en consenso con todas y cada una de las secretarías, y solamente anotando en las metas, en lo que se tiene que cumplir, en lo que se les va a tener que evaluar después, solamente anotando aquellos programas y proyectos que tenían presupuesto. Ninguno que no tuviera presupuesto se anotó, por más que fueran grandes ideas y todo esto, porque no tenía sentido. Lo que se va a ver es para lo que se dio presupuesto, entonces hay un mínimo lo que sigue. Entonces, en ese sentido, como hay un mínimo que se tiene que cumplir, porque ese ya tiene presupuesto para que se hagan los programas y todo. Ahora, de aquí, pues esto será un 37% de lo que estamos comprometidos a hacer, a disminuir para el 2020. Hay otra parte de estos compromisos que tienen que ver con financiamiento internacional, y es ahí donde está la negociación. Todos estos se va a poder alcanzar esta reducción si hay un financiamiento internacional para ciertos proyectos en algunos ámbitos. ¿Sí? En fin, en esto participaron estas secretarías y todos nos vamos a decir.